conexión que existe entre el tema de la reencarnación y el tema de la salud, ¿no? Yo creo que todos los que estamos acá, si ya tenemos unos conceptos básicos de reencarnación, tenemos un concepto de lo que es la salud, dentro de la propia experiencia o lo que hayamos leído, comprendido, vamos a mirar que existen unas conexiones entre lo uno y lo otro, ¿no? La reencarnación es una ley, ¿no? La salud es un estado que se alcanza a través de un proceso, ¿no? Y que estamos disfrutando en algunos momentos de periodos de salud, a veces periodos de dificultades, pero en últimas, como dice la misma doctrina espírita, la salud, como dice Juan Ángeles también, es la perfecta armonía del alma. Y para nosotros llegar a ese estado tenemos que pasar por una serie de múltiples situaciones, no solamente en una sola vida, sino en múltiples vidas. Entonces, de ahí que hay una relación intrínseca entre la reencarnación y la salud. Nuestra invitación al Congreso Mundial, tenemos el nuevo Congreso Espírita Mundial, que será ahorita en octubre, primera semana de octubre, en Ciudad de México. Les contamos si ya hay más de 1000 personas inscritas a este Congreso. Dentro de eso, seguramente muchos colombianos allí en este evento. Algunos de los expositores: Haroldo Dutra, Divaldo Pereira Franco, Yusara de Estados Unidos, André Trigueiro, que maneja el tema sobre el medio ambiente, Carlos Campetti de la FEP, y Rosandro Kingley, que es un psicólogo espírita de Brasil, un excelente orador, conferencista, que estará también allí en este evento, ¿no? Y más adelante tendremos el Congreso número 18 del Movimiento Espírita Colombiano, que será en Bucaramanga a mediados del año entrante. Entonces, con este tema de doctrina espírita, iluminando nuestros tiempos. En estos congresos se va a tocar el tema de la reencarnación, en estos congresos se va a tocar el tema de la salud. Entonces, por eso también la invitación a que asistamos. Y Divaldo estará en juntos eventos, Bucaramanga, 17, 18, 19, 20 de julio del 2020. Entonces, hay más tiempo para disponernos a asistir a este evento. Entonces, como hemos dicho en otras oportunidades, el término reencarnación aparece en el léxico humano a partir de la aparición del libro de Espíritus. El concepto de reencarnación o de vidas sucesivas existía en la humanidad desde antes. De hecho, los cristianos primitivos, ellos creían en las vidas sucesivas, ¿sí? No hablaban con el término reencarnación, pero creían en las vidas sucesivas y tenían contacto con sus seres queridos que ya habían traspasado el umbral de la muerte. Entonces, cuando Kardec empieza y acuña, como acuñó otros términos, periespíritu, mediunidad, espírita, etcétera, espiritismo, acuñan la palabra reencarnación. Entonces, él sabe, digamos, que la composición de la palabra, digamos, tiene que ver con varias partes que significan volver a entrar en la carne. Es la acción de volver a entrar en la carne. Entonces, la sola palabra ya está diciendo el concepto. Kardec era muy pedagógico en eso. Entonces, por eso es importante saber que aparece esta palabra allí con la codificación espírita. Y obviamente de salud están los conceptos clásicos de la Organización Mundial de la Salud, que dice que es el completo bienestar físico, mental, social, y después le agregaron y espiritual. Hoy día también se tiene en cuenta el término ambiental, ¿sí? Para saber que alguien está completamente sano, que puede estar completamente sano. Pero en ese mismo concepto de la OMS dice que no es solamente ese completo bienestar, sino la ausencia de enfermedad, ¿cierto? Entonces, ahí que aparte de eso estaría la visión espírita de la salud, que es una visión trascendente, que es una visión, digamos, mucho más amplia,
donde hay inclusive factores de orden espiritual ajenos al espíritu de la persona en sí misma que lucha por su salud, que pueden estar influyendo en sus estados emocionales, mentales o psicoorgánicos. Entonces, de este fundamento al que nos estamos refiriendo es apenas uno de los 9 fundamentos que la doctrina espírita desarrolla y que obviamente también cada uno de ellos están concatenados con el tema de la salud. Entonces, nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo cambia el concepto de salud al aceptar la reencarnación? ¿Cómo cambia el concepto de la salud al aceptar la reencarnación? O sea, es lo mismo pensar en la salud si yo creo que hay una sola vida, o cambia en algo el concepto, y no solamente el concepto, sino las actitudes y los comportamientos cuando creemos que existe la reencarnación. ¿Alguien quiere aportar algo sobre esto? La conducta de vidas pasadas determina nuestra salud en el día de hoy. Sí, ese es el efecto, pero pues eso lo tenemos todos y no todos creemos en la reencarnación. La pregunta es que sigamos cómo cambia el concepto de salud que nosotros tenemos cuando aceptamos o creemos en la reencarnación. En este momento, cuando ya se reconoce la reencarnación, se acepta, hay más aceptación de la enfermedad porque estamos aceptando que es consecuencia de algo que hicimos en el pasado. Pienso que hay más resignación, también la posibilidad, se contempla la posibilidad de cambiar, de mejorar en todas nuestras actuaciones. Por ejemplo, eso, digamos, esos son efectos del concepto de creer en la reencarnación, ¿no? Porque entonces, digamos, nosotros sabemos que hay un pasado, que hay unas vidas pasadas, que tenemos compromisos, digamos, desde el ayer. Obviamente podemos tener una resignación, pero también, digamos, tener dinamismo, ser innovadores, digamos, en lo que estemos cambiando, porque no nos podemos quedar estáticos, es decir, estamos recibiendo las causas de lo que hicimos ayer y ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, la reencarnación y el concepto de la ley de causa y efecto dentro de la doctrina espírita es dinámico y es digamos, favorable a los cambios que el espíritu quiera desarrollar en sí mismo, ¿no? Esperanzador, hay una esperanza. Hay una esperanza. Sí, o sea, eso indica que nos tenemos que cuidar más, que tenemos que sembrar mejores cosas para nuestro bien. Claro, esa es otra consecuencia, ¿no? Que si somos conscientes, causa está sembrando. Claro, estamos ahora recogiendo la cosecha de vidas anteriores y ahora estamos sembrando lo que recogeremos posteriormente, ¿no? Entonces, en esos aspectos y en muchos otros más que podemos analizar, cambia, digamos, el concepto de salud al aceptar la reencarnación. Ahora, ese concepto de salud lo tienen en las academias de salud, lo tienen en las EPS, lo tienen en los colegas, digamos, de la salud, en todos los que manejan la salud mental. Seguramente no lo tienen todos, ¿no? Uno que otro puede tener una visión espiritualista y puede enriquecer sus terapéuticas con estos procesos, ¿no? Entonces, esto como para dejar esta pregunta reflexiva como una tarea colectiva, porque esto no es de cerrar el paréntesis, sino de seguir reflexionando en el día a día, ¿no? Creo que también nos da a empezar mucha responsabilidad en nuestro diario vivir, ¿no? Hay otro aspecto, responsabilidad. Hay una cosa. Esa pregunta que muchas veces nos hacemos, el por qué sufrimos y el por qué gozamos, está muy relacionado con el concepto de la reencarnación. Porque si uno dice, bueno, yo sufro, tengo que tener un pasado triste, ¿no? Algo hice yo para estar sufriendo esto. Y si tengo
Una bienestar es porque tal vez he hecho las cosas bien. Es una respuesta a la reencarnación. Claro, pero hay, digamos, grupos de seres humanos que manejan ciertas filosofías que dicen, claro, usted está sufriendo lo de otras épocas y tiene que sufrirlo así, porque es que ese es su destino, ese es su karma y eso fue lo que le tocó. Entonces, eso es parte de verdad, digamos, es el efecto de una causa, pero no es un efecto que no se pueda modificar. Porque precisamente dentro de la ley de causa-efecto, el efecto es modificable por el ser mismo en el transcurso del tiempo, ¿cierto? Entonces, hay muchas referencias a la reencarnación dentro de la obra fundamental del libro de los espíritus, que se vio ahorita en el curso básico. Una de ellas es la 166b, donde Kardec preguntó si el alma tiene pues muchas existencias corporales. Y para nosotros puede parecer una pregunta sencilla, ¿no? Obvio, sí, claro que sí tiene muchas, pero pues Kardec iba de lo sencillo a lo complejo y él pensaba en lectores de todo el mundo. Entonces, por eso la espiritualidad y el grupo, el equipo de verdad, también pensando en eso respondió sí, o sea que sí tiene muchas existencias corporales. Todos tenemos muchas existencias. Los que dicen lo contrario quieren manteneros en la ignorancia en que ellos mismos están. Ese es su deseo. ¿Quiénes serán los que dicen lo contrario? La religión. La iglesia de esa época. La religión. Sí, de esa época y de muchas épocas, sí. Porque y muchos otros grupos que seguramente consideran que es una sola vida y que así pues, está bien. Entonces, o pueden saberlo inclusive, pero no lo divulgan, ¿no? Y hay otra pregunta más ahí, más adelante, que si el número de encarnaciones es el mismo para todos los espíritus. No. Bueno, ¿y por qué Kardec preguntaría esto? Porque es que hay corrientes filosóficas que hablan de ciclos reencarnatorios, que está ahí de 33 reencarnaciones en 33 y pues es una forma de comprender el proceso, ¿no? Pero en realidad no hay un límite preciso, digamos, para el número de encarnaciones para los espíritus, para ninguno de nosotros, para ninguno de nosotros. Mientras una persona que pone todo su empeño en una sola vida, hace mucho por desarrollarse moral espiritualmente y en eso está conduciéndose hacia la salud, hacia su verdadera salud, hay otros que duran vegetando vida tras vida, vida tras vida, o perdiendo, digamos, luchando contra una tendencia, ¿no? Hay dentro de la literatura espírita espíritus que han reencarnado 3, 4, 5 veces y en todas se han suicidado. En todas se han suicidado. ¿Qué pasa? No han logrado superar la tendencia al suicidio. Y en esta semana que viene se celebra la Semana Mundial de la Prevención del Suicidio. Y el martes es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Entonces, todos nosotros los que tenemos alguna responsabilidad, con un poco de conocimientos de orden espiritual, podemos sentar unas claridades sobre las personas que tienen ideaciones suicidas de alguna forma y orientarlos para que por lo menos tengan unos parámetros un poco más amplios en torno a sus decisiones responsables, ¿no? Entonces, en relación a esta pregunta, ahí respondieron no, el que avanza deprisa se ahorra pruebas. No obstante, esas encarnaciones sucesivas son siempre numerosas, pues el progreso es casi infinito. Entonces ahí vamos y vemos la escala espiritual que desarrolla Kardec en la respuesta a la pregunta 100 del libro de Espíritus. Todos los espíritus que están graficados por sus características morales, intelectuales y espirituales, desde los más densos hasta los espíritus puros. Y es una gradación, digamos, muy amplia. ¿Dónde vamos nosotros? Por ahí subiendo en esa escala, ¿no? ¿Cuándo llegaremos a ser espíritus puros? Un espíritu puro es un espíritu ya saludable. Un espíritu de Dios cuando encarna, pues encarna sin todas las informaciones vibracionales que nosotros aún cargamos en nuestros perispíritus y que estamos plasmando en nuestros cuerpos por determinados compromisos, ¿no? Entonces, hay esas inquietudes. Y esa otra, que si el número de existencias corporales es limitado,
o el espíritu reencarna perpetuamente. Como se dice que la evolución es infinita en el progreso, entonces resulta que hay una situación en la cual la inquietud de Kardec era si esa encarnación iba a ser constante y perpetua. ¿Y qué respondieron? Con cada nueva existencia el espíritu da un paso en la senda del progreso. Cuando se ha despojado de todas sus impurezas, ya no tiene necesidad de las pruebas de la vida corporal. O sea, llega un momento en que el espíritu no tiene necesidad de las pruebas de la vida corporal. No tiene necesidad, pero puede encarnar. Por ejemplo, el maestro Jesús de Nazaret, él está en un nivel de espíritu puro. ¿Él tenía necesidad de encarnar? Para su progreso, no. Él vino, digamos, porque es el guía y modelo de nuestra humanidad. Es un compromiso con todos nosotros. Entonces, él no tenía necesidad de encarnar, no tenía necesidad de estas pruebas. Él ya las ha superado hace mucho tiempo. Pero está pendiente de la evolución de la humanidad, de este segmento del universo, de nuestro planeta, de nuestro sistema solar, ¿no? Entonces, León Denis, que es uno de los continuadores de la doctrina espírita, en esta obra fundamental, el problema del ser y el destino, aborda en su segunda parte también todo el tema de la reencarnación y lo trata en diferentes puntos. En ese frontispicio del libro, pues, por acá encuentran ustedes que habla de las vidas anteriores y sucesivas y empieza a hacer las narraciones de hechos de la época, de autores de la época, ¿no? En la segunda parte tiene 7 capítulos. Él estudia ahí el tema de la reencarnación, menciona experiencias de regresión de memoria de José María Fernández Colavida, de Albert de Rochas, que son de españoles, ¿no? Y un autor menos conocido, Esteban Marata, no lo conocemos, pero pues está nombrado por León Denis como muchos otros autores que no son tan conocidos en el mundo actual, ¿no? Entonces, en esta obra, el problema del ser y el destino y el dolor, en la segunda parte, en estos capítulos del 13 en adelante, él hace una profundización del tema de la reencarnación. Él lo titula las vidas sucesivas de las pruebas experimentales, las vidas sucesivas de los niños prodigio y la hereditariedad, las vidas sucesivas, objeciones y críticas. Mire que en ese sentido toma un esquema similar al que toma Kardec cuando él analiza las objeciones que hacen los adversarios de la doctrina espírita. Y entonces él ahí en ese capítulo analiza las objeciones y las críticas que hacen al tema de la reencarnación. Y por último, las vidas sucesivas, pruebas históricas. Entonces, ¿cuáles eran los pueblos de la antigüedad que creían en la reencarnación y que aún hoy lo hacen, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice León Denis en esta obra, capítulo 13, la ley de los renacimientos explica y completa el principio de la inmortalidad. Uno lee esa frase y dice, entendible, comprendida, ¿no es cierto? ¿Qué significa? ¿Qué significa lo que está diciendo ahí León Denis? Porque dice él que la ley de renacimientos, por ley de renacimiento está hablando de la reencarnación, ¿no? Vidas sucesivas. ¿Por qué dice él que esa ley explica y completa el principio de inmortalidad? Porque comprueba que la inmortalidad es una realidad. El espíritu es inmortal, va y vuelve y está en progreso. ¿Alguien más? Claro, veamos que dentro de los fundamentos el primero es Dios, después está la inmortalidad, ¿no? Después dentro de eso viene la reencarnación. Pero entonces, claro, la ley de reencarnación o la ley de vidas sucesivas o la ley de renacimientos explica y completa el principio de la inmortalidad, porque muchos, y las religiones todas, creen en el principio de la inmortalidad, pero no en el de la reencarnación. Entonces, precisamente el concepto de las vidas sucesivas viene a complementar, viene a explicar la inmortalidad.
y los estados de los espíritus en la inmortalidad. Porque es la inmortalidad, pero es un periodo entre vidas donde los espíritus están allá y regresamos aquí. Y vamos y volvemos, y vamos y volvemos, múltiples vidas, múltiples cuerpos, múltiples personalidades, un mismo espíritu. Nosotros hemos tenido múltiples personalidades, pero un solo espíritu. Esa es la correlación que hace que, por eso León Denis es, digamos, el autor espiritual que sustenta el principio filosófico del autor espíritu, así como Gabriel Delaunay sustenta el principio o el carácter científico del autor espíritu, que fueron entre contemporáneos y posteriores a Kardec. Y dice, complementando lo anterior, el alma, después de residir temporalmente del espacio, renace en la condición humana trayendo consigo la herencia, buena o mala, de su pasado. Buena o mala de su pasado. Cargamos de vidas anteriores unas informaciones vibracionales en nuestro paquete perispiritual y es traducido en el momento de la toma del nuevo cuerpo, en el momento de la formación embrionaria y fetal. Entonces, hay un autor espírita que escribió esta obra, Reencarnación, cuestión de lógica. Se llama Américo Domingos Núñez. Es un médico pediatra que desarrolla ahí unos temas interesantes. Veremos algunos de sus conceptos allí, como este, del capítulo 5, donde habla de las lesiones congénitas y casos teratológicos. Congénita es una palabra que dice, significa con el nacimiento. Todo lo que sea con el nacimiento es congénito. Entonces, enfermedades congénitas son las que, con las cuales nacemos, nace un ser humano. Por eso hoy día hay una serie de exámenes que toman a los bebés recién nacidos. ¿Para qué? Para detectar enfermedades congénitas que nazcan con el bebé y que necesitan ser tratados inmediatamente, ¿no? Y casos teratológicos, teratológico significa una deformidad, ¿no? El niño que nace con algo teratológico es que tiene alguna deformidad en su cuerpo, ¿no? Entonces dice que en la literatura médica son descritos casos rarísimos de niños que nacen muertos, natimortos, conteniendo en sus cerebros masas de aspecto tumoral, en donde son encontrados de 5 a 8 embriones anómalos, bebés que en su cerebro, o sea, nacen muertos, su cerebro, 5 o 8 embrioncitos ahí anómalos, todos incompletos. Pues eso para la medicina, para la embriología, pues es un caso de teratología, un caso teratológico. Pero, ¿qué dice la espiritualidad de estos casos? ¿Qué se imaginan ustedes que puede ser una situación de estas? Porque toda problemática orgánica, toda alteración orgánica, tiene una causa espiritual. Hay una respuesta espiritual en relación a eso. Y estos casos tienen respuesta, ¿no? Entonces dice en este mismo capítulo, ¿cómo? Que están escasas las reencarnaciones porque en un cuerpo se metieron 5. Y vamos a ver por qué se metieron. Vamos a ver por qué se metieron ahí. Claro, el ser espiritual, al ser conducido a la reencarnación, carga consigo imantadas vibratoriamente en su primer espíritu entidades obsesoras que están ligadas al reencarnante por lazos profundos de odio. El hecho de que reencarnen junto al posible cerebro es justificado, ya que por el pensamiento están todos ligados. Reencarnó la víctima y ella estaba unida por lazos fluídicos mentales desde la espiritualidad, y en el proceso reencarnatorio de la unión del óvulo al espermatozoide, y que se unen y empieza a formar el embrión, están vinculados vibratoriamente a los espíritus a través de ¿qué? Del cerebro perispiritual del reencarnante, y induce por sus propias informaciones perispirituales de estos seres estas malformaciones teratológicas que no hay explicación para la embriología, que no hay explicación para
para Científica. sí, digamos que permite decir qué pasó ahí. ¿Qué? Pero aquí tenemos una causa espiritual. Por eso la doctrina espírita es una doctrina reveladora, porque revela, digamos, ante los hechos que ocurren, cuál es la causa espiritual de eso. Entonces dice también, estos casos son criminales de guerra y sus indignadas víctimas. Claro, ¿cuántos criminales de guerra, digamos, pasaron aparentemente para la justicia humana, digamos, sin ningún castigo? Pero ante la ley de Dios, ahí están los compromisos adquiridos, están vinculados el criminal con sus víctimas. Y las víctimas obviamente se ligan mentalmente y de los planos espirituales reproducen, digamos, toda una situación de odio, rencor, porque son espíritus que aún no han superado, tampoco son espíritus saludables, y vienen los procesos reencarnatorios uno tras otro para ir superando esas enfermedades del alma, como son el odio, el rencor, el resentimiento y la falta de paz y todo eso. Pero estos que vinieron acompañando a ese ser que iban a ser, ¿nacieron con él? No pudieron nacer, pero... No. natos. No, nati morto es que el bebé nació muerto. Nació muerto. Por eso que explicaba, está dentro de este capítulo, lesiones congénitas de nacimiento, pero es una malformación incompatible con la vida. Pero obviamente vivió algún tiempo intrauterinamente. ¿Vuelven al mundo Y nace. espiritual como enemigos otra vez? Salen, estaban unidos, por la energía víctimas y de Dios. victimarios, encarnan unidos en ese feto así y mueren a raíz de la incompatibilidad, digamos, por la lesión orgánica que tienen. Pero también vemos otras situaciones, ¿no? Capítulo 6, reencarnación y reproducción asistida. Tiene que ver con reencarnación. Más de 4 millones de espíritus ya reencarnaron por intermedio de la reproducción in vitro en el mundo. ¿Sí? ¿Cómo así? Tanta gente está llegando ahora porque es un nivel que se ha desarrollado la ciencia y está compatible con procesos espirituales. Y vamos a ver esa compatibilidad hasta dónde llega. Algunos, la cuarta parte de esos son gemelos, ¿no? En la literatura científica ya se registró un caso ocurrido en Israel del nacimiento de un bebé a partir de un embrión congelado que permaneció preservado en nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados por 12 años. Lo descongelaron, siguió el proceso, nació. Otros duraron 7 años, este es el que más ha durado, 12 años congelado. Otros 7 años, naciendo normalmente. Obviamente están congelados y los colocan en el seno de una matriz humana, ¿no? Para hacer el desarrollo. Pasa el proceso de implantación, digamos, de la adaptación y sale todo el desarrollo. Los embriones son congelados cuando tienen 2 a 8 años de vida y están en plena división celular. Ahí quedan estancados y cuando son colocados nuevamente en la matriz, pasan y hacen todo el desarrollo. ¿Qué pasó con esos espíritus? O sea, el libro de Espíritus nos dice que la unión del espíritu con la materia se hace ¿en qué momento? En el momento de la fecundación. Pero estos son congelados, mire, 2 a 8 días de vida después de la fecundación. O sea, ellos ya tienen un desarrollo, múltiples células ahí. Entonces, ¿qué pasó con estos espíritus? 7 años pegados allí, 12 años pegados allí, nacen. No, él tuvo que O- esperar. ¿Ah? Tuvo que esperar todo ese tiempo. Porque un espíritu, ¿cómo lo van a tener ahí congelado? El espíritu no lo pueden congelar, estamos hablando de niveles diferentes. ¿Sí? Un espíritu puede estar, digamos, en un congelador y no siente frío, porque son planos diferentes. Va esperando hasta que... Pero aquí lo interesante es el concepto de por qué, digamos, un espíritu, si realmente no se droga
la norma, no se deroga la ley, que es en el momento de la concepción, algo está pasando para que los espíritus estén ahí todo ese tiempo. ¿Sí? Esto es en el principio de la vida. Hay otros que son por ahí al final de la vida, que duran en estado de coma, con estado vegetativo 10, 15 años, y es un periodo parecido. Este es al principio. Pero aquí hay respuestas espirituales también. Hay unas respuestas espirituales y vamos a mirar cuáles son. En la actualidad, en este libro se llama Actualidad del Pensamiento Espírita, de Viana Carballo, que es uno de los mentores de Ivaldo Pereira Franco en las conferencias. Dice Viana Carballo, en los casos de embriones congelados ya en estado avanzado en desarrollo, espíritus estarían a ellos ligados esperando la retoma del proceso para fines reencarnatorios. O sea que está confirmando que esos espíritus se unieron en el momento de la concepción, y si los congelaron 7 años, 12 años, ahí les tocó quedarse vinculados, estancados hasta el momento. ¿Sí? Ahora uno se preguntaría, de los que hay en los bancos de embriones congelados, ¿cuántos de esos tienen espíritus? ¿Cuántos? No sabemos. Porque unos sí, otros no. Pero si la espiritualidad del tiempo es nada. Claro, pero si uno mira aquí de 12 años. Pero de todas maneras, esos avances de la ciencia como que son una nueva alternativa también para que los espíritus tengan una nueva opción, una opción más. Por ahí va la cosa también. Pero Porque es que. ¿Sí? que decían que no necesariamente él ya está fecundado, van a nacer. Esa es la otra. Exacto. Entonces vamos a mirar que ahí vamos a ver unas 2 o 3 opciones de autores espíritas. Esta es la de Viana Carballo. Embriones congelados tienen su espíritu desde el momento de la concepción. Otro concepto, pueden ser entidades suicidas ligadas a los embriones congelados. Y eso lo dice este autor, que es pediatra, que permanecen en un estado de semi-hibernación, aguardando la oportunidad para recomenzar la experiencia, y ese periodo les constituye una expiación. Claro, un espíritu suicida de una vida anterior, ahora lo meten ahí, duro hibernado ahí 5, 10 años o no sé, y entonces él sabe que está ahí estancado, ni puede echar para atrás, ni puede seguir para adelante porque está ahí bloqueado. Llega el momento, seguramente le dan vía libre, o de pronto duró un tiempo y el embrión congelado se destruyó, lo desecharon, y entonces ahí terminó su experiencia. Entonces, Si los desechan, ¿sería una especie de aborto? no porque no está dentro del seno de la. O sea, no, Porque espiritualmente nadie tiene responsabilidad si en algún momento se destruye, si deciden voluntariamente destruir. Es una expiación para el espíritu, porque dice acá, ¿no? Para ellos constituye una expiación. Por eso, pero, o sea, están congelados y en algún momento alguien dice como no, desechemos estos embriones. Él tiene responsabilidad espiritual por desechar unos embriones que están ahí abordando por ser. No es lo mismo que cuando una madre desarrolla la vida en su seno y decide, digamos, terminar esa vida. Porque estos son, digamos, proyectos de orden dentro de la ciencia, cuyos desarrollos van inspirados también por la espiritualidad, ¿no? Todos esos desarrollos y están concatenados con las pruebas o expiación de los espíritus que están participando en esos procesos. Y veremos ahorita el otro concepto, que es el siguiente. También pueden ser entidades espirituales deudoras de la sociedad que se ofrecen para venir a atender el progreso de la ciencia. ¿Ves? De esa forma son ligadas a esos embriones para que vivan herméticamente vinculadas a ellos. En ese trabajo de servir a la ciencia, ellos pueden conseguir el progreso. Eso lo dice Ramón Teixeira. ¿Ve? Entonces son espíritus, como dice, deudores de la ciencia, que se ofrecen o no se ofrecen, les toca irse, digamos, a participar en estos procesos, y pueden ser parte de estos espíritus que, como tú dices, estos embriones ya llevan mucho tiempo aquí, descongélenlos. Si habían unos que estaban ligados ahí, terminó su periodo y ahí, hasta ahí llegaron. Entonces, recomenzará una nueva experiencia. Muchos de los espíritus suicidas pasan por esos procesos, ¿no? Vienen a procesos reencarnatorios cortos. ¿Para qué?
para que empiecen a valorar la vida orgánica que Dios les dio. Y en esos intentos de intentar y perder, el espíritu va valorando, comprendiendo, reflexionando y aprendiendo a amarse a sí mismo. Porque ese es el gran desafío de los espíritus suicidas o de los espíritus con tendencia suicida: amarse, aprender a amarse a sí mismos. Entonces vemos ahí estas cuestiones de esta epidemia que son realmente interesantes. Y por eso Kardec, en la pregunta 167, dijo: ¿cuál es el objetivo de la reencarnación? ¿Cuál es el objetivo? La expiación, el mejoramiento progresivo de la humanidad. Sin eso, ¿dónde estaría la justicia? Esta es la respuesta de los espíritus. ¿Pero a qué justicia se está refiriendo? La justicia divina. A la justicia divina. Sin la reencarnación no podemos comprender el concepto de la justicia divina. Y ese es uno de las situaciones críticas que una persona que cree en Dios y que no cree en la reencarnación no puede explicar a fondo las desigualdades humanas, las aparentes injusticias sociales. Es muy difícil explicarlo si no se tiene en cuenta la reencarnación. No se puede explicar porque la mayoría de las religiones se basan en la fe, en creer todo por fe, no más. Exactamente. Esta obra que recomendaba a todos se llama Pensamiento y Vida, escrita por el espíritu de Manuel, de la cual trajimos alguna cantidad de libros de Brasil en el último viaje. Está en español. Y en el capítulo 11, que se llama Cuna, dice: las células germinales, se refiere al espermatozoide del óvulo, son simientes vivas que reproducen nuestros clichés de conciencia, las que cada uno tenemos nosotros, en el trabajo imperceptible de la formación de un cuerpo nuevo, de padres a hijos, ¿no? Dentro del recinto uterino, el reflejo predominante de nuestra individualidad impresiona la chapa fetal. O sea, nuestra información vibracional está impresionando lo biológico de esos niveles. Es decir, el conjunto de principios germinativos que forjan los cimientos de nuestro evento físico y sellan nuestro destino según las tareas que debemos ejecutar en el mundo, dentro de un determinado segmento de tiempo. Entonces, ahí se establece una programación y ahí están las herramientas biológicas con las cuales ese espíritu en esa nueva encarnación, o cada uno de nosotros en esta nueva encarnación, vamos a trabajar a través de las pruebas o las bondades que nuestro cuerpo nos exprese. Y dice más adelante en el capítulo 14, que se titula Cuerpo, dice: desde la fase embrionaria del instrumento con el cual se manifestará en el mundo, el espíritu plasma en él sus propios reflejos. Existen más allá del sepulcro seres muy perturbados por los problemas consecuentes del suicidio o del homicidio, de la delincuencia o de los vicios, y todos ellos tienen cargados en su mente, en su psiquismo, informaciones, vibraciones que van plasmando hacia el nuevo cuerpo. Seres que, transferidos al nuevo nacimiento, presentan de inmediato los más dolorosos desequilibrios causados por la disfunción vibratoria que los cataloga dentro de los cuadros de la patología celular. O sea, esas cargas vibratorias alteran la estructura celular, alteran la estructura de los tejidos. A eso se debe parte de las alteraciones por las cuales nacemos los seres humanos desde el momento del parto. Y dice más adelante, en este capítulo, salud. Salud puede compararse con una residencia que denuncia las condiciones de su morador, o incluso con un instrumento que reproduce en sí mismo el cuidado o la desidia de las manos que lo ejecutan. Entonces, son ejemplos claros que nos permiten comprender un concepto más amplio de salud. Y agrega dentro de este mismo capítulo la cólera, la desesperación, la crueldad, tanto como la intemperancia, crean zonas mórbidas, son zonas vibratorias,
son zonas vibratorias, de naturaleza específica en el cosmos orgánico. O sea, lo que es mental, lo que es emocional, termina haciendo impacto en lo biológico, en lo celular. E imponen a las células la distonía, es decir, el mal funcionamiento, mediante el cual se anulan casi todos los recursos de defensa, o sea, golpean el sistema inmunológico. La psiconeuroinmunología lo explica hoy día. En tanto que se abren surcos fértiles para el cultivo de microbios patógenos, porque esas vibraciones densas se afinizan con los niveles vibratorios en los cuales viven las bacterias que producen enfermedades. Entonces se asocian, se sintonizan y dicen por qué esta persona, por qué este paciente se contaminó con esta bacteria que está en el mismo ambiente y esta otra persona, este otro paciente no, por esta razón, por las condiciones vibratorias en que viven, ¿no? En los órganos cuya capacidad de resistencia pues obviamente se ve disminuida. Todos nosotros tenemos puntos orgánicos más vulnerables que otros y eso hace parte de la historia personal, de la historia individual, evolutiva y vibratoria, ¿no? Entonces dice, de esta forma, por ejemplo, la tuberculosis, el cáncer, la lepra, las ulceraciones aparecen muchas veces como fenómenos secundarios cuando la causa primera se halla en el desequilibrio de los reflejos de la vida interior. Los síntomas mentales depresivos siempre influyen en las células en estado de mitosis. Y hago esto en azul porque a pesar de que está escrito y parece sencillo, ni siquiera nosotros lo entendemos y lo comprendemos bien. Pero es una revelación que hace Emmanuel por qué estos síntomas mentales depresivos influyen sobre todo en las células en estado de mitosis. La mitosis es el proceso por el cual una célula se multiplica y en ese momento es cuando más influyen estos estados depresivos. ¿Por qué lo dice Manuel? No lo sabemos. No sé, digamos, la causa de eso o cómo él, desde esos niveles en que vive y experimenta el conocimiento humano, universal y de los campos de salud y enfermedad, ha logrado percibir estos detalles tan profundos, ¿no? Y dice, corazones, por ejemplo, que hoy oprimen al prójimo, privilegiar una categoría social en la que se escudan por la ilusoria supremacía del oro, regresan mañana torturados al terreno de la carencia y el infortunio. Y aquí ya empiezan a hablar de problemas de grupos humanos que se comprometen colectivamente, ¿no? Corazones que hoy oprimen al prójimo, regresan torturados al terreno de la carencia y el infortunio para recoger los impactos directos de los rayos del sufrimiento que sembraron en el suelo de las necesidades ajenas. Ley de causa y efecto. Hordas invasoras que arrasan los campos de pueblos humildes e indefensos, renacen luego en medio de ellos como brotes del suelo conquistado. Esto es una revelación. Hordas invasoras que arrasaron, la ley espiritual los obliga a renacer en los mismos sitios que ellos arrasaron. ¿Para qué? Para que participen desde el punto de vista espiritual con la responsabilidad de la reconstrucción de esos lugares que ellos mismos arrasaron. ¿Está hablando de seres humanos? Sí, de seres humanos. La tierra. De seres humanos aquí en el plano físico. Para garantizar que la reorganización de las mismas instituciones que atacaron y restaron. Es que hordas invasoras, estamos hablando de Atila y los hunos. Y digamos tantos que han sido arrasadores, digamos, por donde pasaron esos ejércitos no quedaba ni vegetación, todo lo quemaban. Los miembros de agrupaciones segregacionistas que humillan a sus hermanos del color, blancos o negros, por ejemplo, vuelven con la pigmentación que detestan y reciben así la recompensa merecida por sus obras. ¿Cómo aprende el proceso de salud integral un ser humano que odia a otro por el color de su piel?
En una sola vida no lo puede hacer. Dios, por sus leyes, permite que regresen al plano de la vida revestidos de un cuerpo al que ellos, digamos, detestaron. Ciudadanos aristócratas, insensibles a los problemas de la clase sumergida, después de que han respirado el confort de las avenidas suntuosas, suelen renacer en barrios atormentadores y anónimos, donde obligatoriamente beben en el cáliz de la miseria. ¿Será que esos grandes aristócratas, como dice ahí, renacen en esas favelas profundas que se conocen en Brasil o en muchas partes del mundo? Lugares de miseria absoluta, de pobreza absoluta. O renacen en África, por ejemplo, en situaciones bien difíciles, donde los recelos de la crueldad irresponsable que dispensaron otorgar el dolor y las dificultades de los hijos del sufrimiento. ¿Por qué fueron crueles? Porque fueron diferentes ante el dolor y el sufrimiento humano. Entonces se comprometen colectivamente, unos individualmente, otros colectivamente. Entonces mire que esto ocurre, digamos, para estos niveles de... En conclusión, hay varias leyes que se unen, ¿no? La ley de causa y efecto, como lo hemos visto, la ley de evolución y de la que estamos hablando hoy, la ley de reencarnación, que unidas a las leyes biológicas nos permiten conocer nuestros estados de salud o de enfermedad. Y somos nosotros responsables de todos nuestros actos y somos nosotros los sembradores de la cosecha que estaremos recogiendo en el mañana y hoy estamos recogiendo la del ayer. Entonces, estas leyes realmente son inexorables. Cometemos un error, tenemos que asumir las consecuencias morales, espirituales de esos mismos actos. Por eso estas leyes están totalmente interligadas, las biológicas, las espirituales y obviamente el concepto de la reencarnación. Aquí están todas dentro del núcleo familiar, porque una cosa es la herencia espiritual que cada uno traiga y otra es la herencia familiar que está marcada dentro del conjunto y que hace parte de las afinidades biológicas y espirituales que tenemos con nuestros seres queridos. Entonces, para entender los procesos de salud y enfermedad, tenemos que entender estas tres grandes leyes: reencarnación, ley de causa-efecto y evolución. Y así comprenderemos cómo esta relación profunda que hay entre reencarnación y salud, entre mejor la estudiemos, vamos a comprender más los mecanismos divinos que Dios ha implementado en el mundo y en el universo para que los seres humanos aprendamos a ser hoy mejores seres humanos que ayer y mañana mejores que hoy. Entonces, muchas gracias. Estos son autores ya finales. Por último, decirles que la reencarnación, como dicen los espíritus, aumenta los niveles de la fraternidad, puesto que vuestro vecino o en vuestro servidor puede encontrarse un espíritu que ha estado unido a vosotros por lazos de la sangre. Eso explica las afinidades. Eso explica también por qué estamos transitando todos juntos en este compromiso colectivo dentro muchas veces del movimiento espírita o afinizados dentro del proceso de espiritualidad para ayudar a que nuestro planeta, nuestra humanidad suba un grado más en esa escala de evolución de mundo de expresión y pruebas a mundo de regeneración. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar.